Continuando con el problema, vamos a terminar definiendo también aquí un parámetro importante que es la presión estática, esta P. Esta P tiene que ver con la presión estática cuando el fluido está quieto. Y en este caso parece lógico pensar acá que la presión va a cambiar con la coordenada X, ¿no? Sería la presión correspondiente a la profundidad en la cual nos movemos en la dirección X. ¿Bien? Bien, a continuación el segundo paso va a ser desarrollar las componentes del tensor de esfuerzo combinado. Sabemos que este tensor de esfuerzo combinado tiene tres componentes que podemos escribirlas como vectores. Es el vector de transporte y cantidad de movimiento en la dirección X, en la dirección Y, y el vector de transporte y cantidad de movimiento combinado en la dirección Z. Ahora desarrollemos cada una de estas componentes. Como ven acá, hemos desarrollado todos los componentes de cada uno de estos vectores de esfuerzo combinado en X, en Y y en Z. Solamente hay que seguir la ecuación que ya habíamos desarrollado en los capítulos anteriores. Para la primera parte podemos ver todos los componentes con la transferencia de cantidad de movimiento en X, para X, Y, Z, y tienen las ecuaciones que ya conocemos. Siempre tenemos el componente de la presión cuando su dirección es perpendicular a la dirección X, en los otros siempre es 0. Acá también existe la componente de la presión y acá también. Luego son los esfuerzos viscosos para cada combinación de direcciones y los correspondientes componentes de el esfuerzo, el transporte convectivo. Bueno, ahora de lo que se trata es seguir un juego muy simple. Tenemos que recordar lo que vimos en el anterior slide, recordar estos valores. ¿Cuáles son los componentes que existen? Bx, By son 0 y Bz cambia en X, nada más. Entonces con eso nosotros podemos empezar a cancelar todos los términos. Por ejemplo, para el primer caso, podemos decir que la velocidad en X no existe. Esto es 0. El transporte de cantidad de movimiento en X y el fluido moviéndose en X tampoco existe, porque no se olviden que el primer subíndice representa la dirección de transporte de cantidad de movimiento y el segundo la dirección de movimiento del fluido. Como no hay velocidad en X, no hay movimiento en X, por lo tanto este componente también se hace 0. La presión, es importante darse cuenta que la presión, hemos dicho que cambia con X, pero no está en la dirección X, sino está en la dirección Z, porque está de acuerdo a la dirección con que se mueve el fluido. Por lo tanto, esto también se anula. De esta manera podemos ir cancelando y viendo qué términos permanecen de todas estas ecuaciones. Podemos ir haciendo, por ejemplo, acá, si bien la velocidad no existe, aquí hay un pequeño error, perdón, esto es así nada más. Entonces, de esta manera podemos cancelar también acá, esto es 0, por lo tanto todo el término es 0. Aquí tau XY sería la cantidad de movimiento que se transporta en X y la cantidad de movimiento, el flujo que se mueve en Y. No hay flujo en Y, por lo tanto esto es 0. Analicemos a continuación este caso, tau XZ. Esto significa que es la dirección de transporte de la cantidad de movimiento y esta es la dirección del fluido, dirección de flujo del fluido. Por lo tanto, esto cumple con las condiciones del problema. El fluido se mueve en Z, como habíamos visto anteriormente, y la cantidad de movimiento se produce en X, porque la velocidad está cambiando en este sentido y el transporte de cantidad de movimiento se ocurre en este mismo sentido, en este sentido. Y el fluido se mueve en este sentido. Entonces, existe este componente. Es de esperarse que exista por las condiciones físicas que decimos. Entonces, este término no lo cancelamos, lo dejamos acá. En este caso, ρ, Vx, Vz existe, porque hay una velocidad del fluido en Z, pero Vx no existe. Entonces, al hacer 0 todo este término también se cancela. De esta manera vamos a ir analizando cada uno de estos términos. Como ven, hemos ido avanzando ya con la cancelación de todos los términos y básicamente nos vamos a detener en este término ahora, tau zx. Es muy similar a este, es el término simétrico, pero si se dan cuenta, estamos diciendo que la cantidad de movimiento acá en Z se transporta en Z y el flujo tiene una dirección de X, lo cual físicamente no ocurre, ¿no? El fluido se mueve en Z, no en X.
Por lo tanto, este término de cantidad de movimiento de esfuerzo viscoso no existe. Finalmente, en el último componente del esfuerzo combinado, podemos ver que la presión en Z va a ir cambiando, si bien cambia con X, pero existe porque la dirección va yendo en Z. Entonces, este término existe. Finalmente, tau Z, Z no existe porque no hay velocidad del fluido, no hay transporte de cantidad de movimiento en Z. Viscoso, ¿no? Y este es el componente de la transferencia de cantidad de movimiento combinado, o convectivo. Aquí sí, porque aquí tenemos una elevación, digamos, al cuadrado, ¿no? La velocidad en Z se multiplica por la velocidad en Z. Entonces, este componente sí existiría. Por lo tanto, finalmente tenemos un conjunto de componentes que se resume en lo siguiente, y los vamos a resaltar. Acá, en X, el único componente que existe es este. Este es el único componente que existe. En Y, ninguno existe, todos son cero, porque era de esperarse, no hay transferencia de cantidad de movimiento en Y, y no hay movimiento del fluido en Y. Y para el componente Z, el único término que existe es este. Bien, entonces nos quedamos con estas dos ecuaciones. Estas son los dos únicos componentes del tensor de cantidad de movimiento combinado que existen en el problema. Entonces, ese es el segundo paso. Identificar qué componentes del tensor de cantidad de movimiento combinado existen. Y aquí están. Entonces, a continuación vamos a proceder a hacer el balance de envoltura en el siguiente video. Gracias.